Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos, querida, estimada persona que nos escucha. Gracias una vez más por su sintonía. Este miércoles, que viene siendo el 19 de agosto del 2020. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión, a este nuevo estudio que estamos a punto de comenzar. De mi parte, es un placer estar con ustedes. Es una alegría, pero más que nada es un gozo en el espíritu el poder compartir con ustedes aquí en la tranquilidad de nuestro hogar, que es hogar suyo. Que gracias a Dios bueno, una de las cosas buenas que no tenemos que ir ahorita en contra del tráfico, que usted sabe a cuando acostumbramos aquí en la Iglesia del Dios Vivo los miércoles en las tardes antes de la pandemia, lo que era el tráfico para llegar ahí, llegar a tiempo y siempre pues todo el mundo trabajando y llegábamos pues prácticamente barridos, ¿sí? Pero gracias a Dios que estamos aquí en casa, está usted en su casa, entonces no tenemos nada por qué quejarnos. Bendecimos a Dios en todo, estamos agradecidos con el Señor por todo, eso es lo que esperamos y así vamos a seguir el resto de nuestros días. Por la gratitud que hay en nosotros, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios, para que Él sea quien nos guíe en esta tarde y aún para que haya una afinación en nuestro espíritu, en ese oído espiritual para nosotros, para poder nosotros comprender lo que su palabra, lo que su presencia y lo que su voz quieren decir a nosotros que somos la iglesia en esta hora. Si me puede acompañar, vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Rey. Gracias, Padre Santo, por la magnitud, Señor Santo, de tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Padre mío. Señor, has escogido, Señor Santo, a estas criaturas llamados seres humanos, Padre mío, para depositar tu gloria, Padre mío, dentro de nosotros, aun siendo faltos, Padre mío. Señor, fue suficiente la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el perdón eterno, Señor, que hemos recibido de parte tuya para poder nosotros ser llamados hijos de Dios, Padre, para poder haber sido perdonados, Señor, así como lo vemos en la ilustración, Padre, en la historia del Hijo pródigo, Padre. Que cuando nosotros volvimos, Señor, hacia ti, Padre mío, tú como Padre amoroso, Señor, y misericordioso que eres, Padre mío, con brazos abiertos, Señor, con manos extendidas y aún, Señor, con lágrimas, Señor, en tus ojos, Padre mío, aunque en sentido espiritual, Padre, te damos gracias, Padre mío, por ese amor incondicional, por ese amor eterno con el cual nos has amado. Un amor, Señor, que ahora tú nos requieres a nosotros que demostremos, Señor Santo, con toda persona, no nada más con los hermanos en Cristo, sino con toda persona, Señor, perdonándonos los unos a los otros y siendo misericordiosos los unos para con nosotros. Cosa que en este momento, Padre mío, es difícil, Señor, poder encontrarlo en el mundo, Padre mío. Señor, y aún en tu iglesia, Señor, aún hay veces batallamos con estas cosas, Señor, pero tu palabra es clara, mi Rey. Tú nos incitas, Señor Santo, a ir en contra de la corriente del mundo, Señor, para poder nosotros así ser hijos del Altísimo, Señor. Y aún dice tu palabra que cuando nosotros nos amáramos, así es como las gentes iban a conocer que somos tus hijos, que somos tus discípulos. Danos gracia, danos sabiduría, Señor, que nuestro oído esté atento, Señor, para lo que tú tengas para nosotros en esta tarde o al horario, Señor, que cada quien va a escuchar, Señor, este mensaje. Habla, Señor, a nuestro espíritu, a lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te damos por todo. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones una vez más. Bienvenidos a este nuevo estudio. En esta ocasión, voy a dar pequeños anuncios y de una vez voy a dar el título de esta enseñanza en esta madrugada al estar buscando la presencia del Señor. Me encalcaba el Señor y ahorita vamos a dar un poquito más de información tocante a esto. Y lo único que me marcaba era Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, así resonaba en mi espíritu y dije, Señor, si quieres que continuemos con este tema, y ahorita vamos a explicar de qué se trata todo esto. Y es en base también a prácticamente a dar una continuación de la enseñanza que nuestros amados pastores Vázquez estuvieron compartiendo este domingo pasado acerca del perdón, hermano, entre nosotros y la necesidad acerca, hermano, lo que cuando hay falta de perdón, cómo nosotros somos llamados y constituidos aún homicidas entre nosotros mismos. Pero gracias a Dios, hermano, que Él nos ha dado un entendimiento para conocer y para entender, para que
cambiemos nuestro rumbo, nuestra dirección, hermano, para que seamos llamados hijos del Altísimo. ¿Sí? Le hemos titulado en esta ocasión, demos la vida por nuestros hermanos, no se la quitemos. Otra vez, demos la vida por nuestros hermanos, no se la quitemos. Entonces, esto sin duda que más que nada es un cambio de dirección. En vez de que tengamos cosas en contra de nuestros hermanos, que nos lleva al odio, al rencor, a la murmuración, cosa por la cual vamos a ver, y ahora es donde vamos a estudiar lo serio que es esto, hermano, aún las consecuencias infernales. Porque cuando hablamos de juicio estamos hablando de cortes, pero en este caso estamos hablando de cortes eternas, cosa que no se va a tolerar en el reino, no se tolera en el reino. Y tristemente muchos vamos a ser sorprendidos en ese día que estemos ante el tribunal de Cristo. Por eso ahorita, este es el tiempo, hermano, para cambiar el rumbo y nuestra dirección. Es una oportunidad tremenda. Ahorita lo que está sucediendo en la pandemia, porque si miramos a través de los siglos, ¿quién tuvo estas advertencias como hoy nosotros estamos teniendo estas advertencias de parte de Dios para alinearnos nosotros con Él? Y ahora la invitación es alinearnos los unos con los otros, hermanos, para que el amor de Dios verdaderamente fluya a través de nosotros y entre nosotros. ¿Sí? Pero antes de comenzar, voy a leer nomás quiero darles esta información. Si Dios permite, para la Iglesia del Dios Vivo aquí en Denver, Colorado, quiero notificarles que el 14 de septiembre, si Dios permite, el 14 de septiembre, que viene siendo el domingo, después Labor Day Weekend, vamos a abrir las puertas al templo. Ya vamos a dar más información en cuanto a cómo vamos a hacer esto. Hemos estado platicando, probablemente ahí va a haber necesidad de abrir dos servicios si es necesario. Entonces vamos a darles un poquito más de información tocante a esto, y eso para poder acomodar a cada uno, a todos. No sabemos cuántos van a venir, cuántas personas, cuántos hermanos, y aún almas, hermanos, que han estado ansiosas, que han estado también en su necesidad, en su búsqueda por el Señor. Entonces vamos a mirar eso. Ahorita estamos teniendo reuniones ya con los líderes cada lunes, los lunes de oración aquí en la Iglesia del Dios Vivo. Nos estamos reuniendo para conversar un poco y para exponer algunos detalles. Y ya la semana que entra, si Dios permite, vamos a empezar a hacer movimiento físico, las sillas y cosas por el estilo. Entonces vamos a seguir con estas reuniones con los líderes hasta que abramos y al templo oficialmente el 14 de septiembre, que es el que viene siendo un domingo, si Dios así si nos permite la vida. ¿Sí? Entonces la otra es bueno, es prácticamente lo mismo. Hasta ahorita estamos haciendo reunión de oración. Y este lunes, hermanos, otra vez van a ser el presbiterio y van a ser los líderes. Nada más los líderes que están encargados de ciertas áreas ahí en la iglesia. Son los únicos que vamos a estar ahí participando. Y al pueblo en general, ténganos paciencia. Todo es un proceso de poquito en poquito. Y entonces, cuando menos pensemos, ya va a llegar ese día y otra vez nos vamos a volver a mirar. Todos... cosa que para algunos es desesperante, pero hermano, hay que tomar todo con calma, sí. De todas maneras nos vamos a volvernos a abrazar aún en el espíritu, sí, porque el espíritu no necesita ni siquiera que estar tocando, hermano, sino que se transmite el verdadero amor de persona a persona, sí. Y una de las cosas también que quiero enfatizar, estamos próximos en cuestión de semanas, ya meses, ya más bien semanas podemos decir, acerca de las elecciones que vienen, que se aproximan, hermano. Entonces he estado asistiendo yo a varias reuniones, aún a oraciones que hemos estado haciendo con varios distintos pastores. Entonces se nos ha enfatizado por causa de los tiempos peligrosos, pero bien, cosa diferente, distinta que jamás habíamos experimentado, hermano, que es necesario que nos preparemos para votar. ¿Sí? Entonces, si usted no se ha registrado, si usted tiene la capacidad, no dejemos ese tiempo, porque se toma tiempo para que venga la aprobación para la votación. Entonces ahorita les estoy pidiendo, vamos preparándonos, hermano, porque esto tiene consecuencias. Mire, el pueblo de Dios tristemente hemos vivido de esta forma. Vivimos de milagro todo el tiempo. Somos muy buenos para quejarnos. Cuando se eligen a personas que no están alineadas con las cosas de Dios, nos empezamos a quejar. Pero la pregunta es esta: ¿qué hicimos nosotros al respecto?
¿sí? Nos damos cuenta a través de las estadísticas que hay tantas, millones de personas que tienen la habilidad para votar, hermano, y aún en las iglesias, y no lo hacemos. Entonces tenemos que ser conscientes, ser sabios, y esto es bíblico, porque aún dice la palabra del Señor en 2, 3 pasajes que nosotros oremos por nuestros reyes, por nuestros gobernantes, porque si hay paz en ellos, hermano, si en ellos hay estabilidad, va a haber estabilidad en la tierra. Entonces es de gran importancia. Sí. Entonces preparémonos y tomemos nuestra responsabilidad seriamente y preparémonos para votar. ¿Sí? Entonces nada más quería tocar estos pequeños puntos, y ahora sí vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. No sé cuántos de ustedes miraron el video de este domingo pasado, cuando nos compartían nuestros hermanos Vázquez acerca de la importancia, tanto la hermana, la visión que Dios le había dado. Nuestro hermano lo respaldaba con escritura, nuestra hermana también, y ella decía, hermanos, es demasiada la palabra, lo que hay tocante a este tema, y la verdad es que sí, prácticamente, hermano, el tema de lo que es el amor de Dios y al amor entre nosotros, hermano, es vasto, pero también miramos cómo el apóstol Pablo, hermano, y aún el Señor Jesucristo, cómo él regañaba, hermano, a los fariseos, aún a los saduceos, porque aún siendo conocedores de la ley, hermano, ellos eran los primeros, hermano, tenían ay, Dios mío, eran con tanta facilidad, abrían la boca y herían. Pero el Señor Jesucristo, porque estaba lleno del Espíritu de Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo, por el amor que existía puro y verdadero dentro de Él, por causa del Espíritu que habitaba dentro de Él podía bloquear todas aquellas cosas. Pero tristemente nuestras congregaciones, no todos, hermano, tenemos esa madurez o esa llenura. Entonces fácilmente herimos, y ¿sabe qué? Con las cosas que decimos, por la forma en que interpretamos y malinterpretamos las cosas, que aún entre nosotros hay muchos que ya se han apartado de las cosas de Dios por las cosas que nosotros hemos dicho, ¿sí? Y fíjese, ni siquiera hecho, sino con dicho. Pero de todas maneras, hermano, el hecho es el que sigue al dicho. Entonces prácticamente son la misma cosa. Entonces vamos a mirar, vamos a continuar con este tema. Pero vamos a entrar un poquito más, más profundo, tocando lo crítico que es esto. Y vamos a explicarlo conforme vamos a ir leyendo, ¿sí? Comenzamos, y empecé con una pequeña nota que dice así: como expositores de la palabra de Dios, tenemos la tendencia a estudiar la palabra, teniendo a nuestra audiencia en mente y sacando temas de cómo ayudarles a crecer y a empoderarlos en ella. Estoy hablando de los que predicamos, de los que compartimos palabra de Dios a otros. O sea, que nosotros leemos la escritura, hermano, pero siempre estamos pensando en los demás. Así como comúnmente se dice, estamos, por decir, escuchando una buena predicación, y estamos pensando en otra persona. Híjole, si estuviera aquí el hermano, o espero que el hermano o la hermana esté poniendo atención, le quedaría re bien esta palabra. Y siempre tenemos la tendencia a estar mirando hacia afuera, hacia los demás, y por consecuencia estamos siempre mirando y enfocado en los errores de los demás, cuando la palabra es bien explícita, es bien detallada, y siempre nos invita Dios, hermano, a un autoexamen antes de mirar a nuestro hermano, antes de mirar a nuestro líder, a nuestro consiervo, a nuestro patrón, a nuestra esposa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en base a eso hice este pequeño escrito. Vuelvo a decir, como expositores de la palabra, o sea, los que somos predicadores de Dios, tenemos la tendencia a estudiar la palabra teniendo a nuestra audiencia en mente, o a aquellos a quien le vamos a predicar, y sacando temas de cómo ayudarles a crecer y a empoderarlos en ella. Pero hay un error, y este es el error. El error que cometemos es que dejamos de estudiar la palabra con la mentalidad que ella es un espejo. O sea, un espejo propio para nosotros, fue diseñada para nosotros, ¿sí? Es un espejo y es necesaria para ayudarnos a autoexaminarnos. Y la pregunta es, en ese autoexamen, ¿cómo ando? ¿Cómo me veo? ¿A qué o a quién me parezco? En este caso,
reflejo, yo soy el reflejo de la gloria de Dios. Soy la imagen, hermano, de Jesucristo aquí en la tierra. O sea, cosas así por el estilo. Para ello quiero que vayamos allá a Santiago capítulo 1. Acompáñenme allá a Santiago capítulo 1, versículo 19. Mientras está buscando Santiago 1:19, les vuelvo a dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando. Es un gozo, es una alegría, aunque físicamente pues no los podemos ver, hermano, pero sabemos que estamos ahí a tipo y figura, como cuando decía nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, que estaba ahí en el espíritu, cuando él escribía sus cartas, ¿sí? Y estamos haciendo lo mismo ahorita, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión. Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Esta es la base, el fundamento de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Rápidos para escuchar, lentos para hablar o pausados o más bien pensarla antes de hablar y lentos o con el freno puesto, hermano, para enojarse. ¿Sí? Entonces, pero parece que nosotros nos conducimos y hacemos lo opuesto. Somos buenos para decir, para nosotros expresar nuestras opiniones y luego lo peor, por la condición de nuestro corazón, hermano. A veces no nos fijamos el daño que nosotros causamos a otros que están escuchando. Y lo triste, hermano, es que los hijos de Dios somos partícipes de esto. Y la pregunta es, ¿así es como nos enseña el Señor? ¿Así es como leemos la palabra del Señor en cuanto al deseo del corazón de Dios? Sigamos leyendo. 1:20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. O sea, vuelvo a enfatizar acerca del enojo. El enojo, hermano, esto se produce dentro de nosotros cuando hay inquietud dentro de nosotros. O sea, la pregunta es, cuando yo me enojo, ¿es porque la otra persona está mal o es porque yo no puedo controlar mis emociones y suelto el enojo? Y uno puede decir, nos podemos excusar, es siempre la excusa. No, pues es que ella, ya sea mi esposo, mi esposa, el hermano o la hermana, o sea, es el culpable, la culpable, aún en contra de Dios la tenemos. Pero si nosotros nos autoexaminamos, hermano, el problema es interior, es muy personal. Es que nosotros somos los que estamos desviados. Y para eso es necesaria la escritura, para que ella nos exponga a nosotros, como quien dice, que sea un baño de agua fría para nosotros, para despertar del sueño en que nosotros vivimos. ¿Sí? Entonces dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Por qué es el enojo humano? Porque en el momento que uno se enoja, hermano, ya lo trae en contra de uno de todo mundo. ¿Sí? Todo mundo tiene la culpa. Es como cuando venimos del trabajo, por decir. Ya sea el hermano, la hermana, el hombre, la mujer, venimos del trabajo y venimos cargados con cosas, ¿sí? Por la situación que está pasando, algo que pasó hasta en la carretera de venida o alguna otra situación que traigo. Entonces llega una persona inocente, hermano, nos da la bienvenida, por si nosotros como varones, nuestras esposas, nos dan la bienvenida o viceversa. Si el hermano, el hombre ya está en la casa, le da la bienvenida a la esposa. Pero cuando viene con un coraje, ya viene enojado, hermano, ¿contra quién cargamos nosotros ese enojo? Es contra el inocente. Y tristemente, pero así se han manejado todas las cosas a través de los siglos. Aún Dios mismo cargó la ira de Él mismo sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando el injusto, que era yo, que era usted, antes de ser perdonados por la sangre del Cordero, antes que nosotros recibiésemos el perdón, hermano, había ira de Dios sobre nosotros, había un enojo, lo de Dios es una constante, no que Dios se está enojando y de repente anda contento y lo se enoja y lo anda contento, no, es una constante, Él es perfecto, ¿sí? Entonces, cuando la ira de Dios fue depositada en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ahí fue apaciguada de una vez por todas. O sea que ya no nos da a nosotros
el traer aquello como excusa de yo andar enojado. Porque si el Espíritu de Dios verdaderamente mora dentro de mí, hermano, no me va a permitir pasar esa línea, cruzar esa línea, donde yo desmedidamente vaya y aún con mi hablar o con mi enojo, con mi acción, yo vaya a herir a aquel ser querido, al ser inocente. Por eso ya no hay sacrificios de animales ni en el pueblo judío. Sí. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio del Señor fue suficiente para calmar toda ira, todo enojo. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros seguimos repitiendo, cometiendo los mismos errores? Y ahí vamos pidiendo perdón, hermano, y vamos aún en nuestra mente y nos presentamos delante de la presencia del Señor aquellos que tienen la capacidad de reconocer que están mal. Porque la mayoría de nosotros, ¿sabe qué? Es un estilo de vida, es un ciclo que hemos llevado y tristemente a veces años han pasado y no podemos romper aquel ciclo. Entonces, si conoceríamos la Escritura, la palabra de Dios, nos diéramos cuenta, hermanos, si Dios ya nos perdonó, esa ira ya no está sobre nosotros. ¿Por qué nosotros nos damos el derecho para cargarnos? Y nosotros, cargarnos sobre el inocente. Y resulta que el otro, ya sea en una pareja, por ejemplo, él carga la ira de él sobre ella y ella sobre él, y por eso se hacen los problemas. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿a qué nos invita el Espíritu de Dios? Vamos a seguir leyendo. Ese mismo versículo, Santiago 1:20, lo voy a leer en la Reina Valera 1960, la que es muy común entre el pueblo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, hermano, ese es el indicador. En el momento que la ira está sobre mí, es cuando prácticamente echamos a perder la obra de Dios. Ya la justicia de Dios no se establece. Podemos pretender hacernos, hermano, pero en el momento, cuando menos lo esperamos, en cuanto nos tocan ese botón, ¡pic!, que nos hiere o que donde más nos cala, ¡pum!, viene la explosión otra vez. Y en base a esa explosión, hermano, todo mundo es herido. ¿Qué acaba de pasar allá en el Líbano? Hace una semana. Ustedes hemos mirado en las noticias, hermano, una explosión tremenda, horrenda, horrible. Unas químicas que explotaron. Miramos, parecía, hermano, una explosión de una bomba atómica. Hermano, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de una bomba nuclear en el ambiente espiritual, porque no nada más herimos a una persona, ni a dos, ni a tres, hermanos. Tenemos una capacidad con nuestro corazón y con nuestros labios de herir a todo mundo, aún a nuestros líderes, a nuestros pastores, y pensamos que estamos bien, que al cabo los hermanos, aún así le echamos la culpa, no, o más bien le dejamos la responsabilidad, no, que al cabo somos llamados a perdonarnos, y que al cabo me perdonan. No. Seguimos leyendo. 1:21. Así que, fíjese, esta es la recomendación del apóstol Santiago. Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Esa ira, hermano, es algo puro, es verdadero. Trae cosas puras, da frutos de justicia. Es absolutamente no. Y dice la recomendación del apóstol, dice que, o sea, es Dios a través del apóstol. Así que quiten, como diciendo, hijos, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Pero ¿sabes a quién miramos como malo y sucio? Al hermano, a la hermana. Todo mundo es malo y sucio. Que me hicieron. Hermano, ese es un engaño del diablo. Es un engaño, como lo vamos a ver, es un engaño satánico. Sí. De que la palabra nos convenzca. La misma palabra ya la conocemos, hermano. No hemos sido limpios, hemos sido sanados, hemos sido curados, hemos sido perdonados y no tenemos ningún derecho para nosotros ir a herir a otros, hermano, cuando ya Cristo a mí me perdonó. Entonces, si Él me ha perdonado, ¿por qué yo no puedo perdonar? ¿Qué derecho tengo yo? ¿Qué derecho tiene usted? Y seguimos. Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Cuánta palabra no hemos escuchado a través de los años? ¿Cuántos mensajes, cuántos textos nos conocemos aún de memoria, hermano? Pero tristemente seguimos cometiendo los mismos errores. O sea,
prácticamente nos entra por un oído y nos sale por el otro esa palabra, o sea, porque no la ponemos por obra. Por eso nuestros árboles, nosotros somos esos árboles, hermano, no damos fruto, se pudre el fruto antes de que éste madure, ¿sí? Y ahorita vamos a leer un poquito más acerca de ello. Pero dice, fíjese la clave, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Hermano, esto es cuestión del alma, la emoción, el odio, el rencor. Pero aún más profundo, hermano, es cuestión del espíritu, si hay raíz de amargura dentro de mi ser. Muy interesante esta palabra, salvar. ¿Qué quiere decir puede salvar? Fíjese, la palabra que Dios ha sembrado en el corazón tiene el poder para salvar el alma. Y cuando dice la palabra clave aquí es tiene el poder o tiene la habilidad. Pero tristemente, hermano, nosotros no nos hacemos de esa habilidad. Salvar. En el griego, sozo. ¿Y quiere decir esto? Salvar, sanar, preservar y rescatar. Oye, hermanos, es todo lo opuesto a como nosotros vivimos y nos sentimos cuando siempre vamos a la ofensiva y vamos atacando a todo mundo. O sea, este no es un sentido de que yo me siento salvo, me siento sano, me siento preservado por la presencia o rescatado. Al contrario, Dios me rescata de un hoyo, del lago cenagoso, y resulta que yo estoy empujando a mi prójimo para que se ahogue, para que se enlodezca, para que se ensoquete. ¿Y sabe qué hacemos? Así con una facilidad nos limpiamos y seguimos con nuestro rumbo, como si nada hubiera pasado. ¡Wow! Versículo 22. No solo escuchen la palabra, este es el consejo. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Hermano, cuando ponemos en práctica cualquier información que recibimos, eso se llama sabiduría. Otra vez vuelvo a repetir, surge este versículo. ¿Por qué pereció el pueblo de Dios? Porque le faltó sabiduría. Entonces, el nomás obtener información no es suficiente, sino el poner en práctica, recibir palabra no es suficiente. Ya en estos tiempos que estamos viviendo ya no es suficiente. Tenemos que poner en práctica, si no van a haber muchas, hermanos, muchas consecuencias. Va a haber muchas sorpresas, hermano, en el día del juicio. Y sabemos, hermano, que nos estamos acercando cada día más y más y más y más a ese día cuando vamos a compadecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no queremos creer. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¡Wow! Está tremendo. Esto hermano, está bien al punto. Como quien dice, aquí el apóstol no está suavizando. Es que no es ni el apóstol. Es Dios a través del apóstol, hermano, por la sensibilidad que tenían estos siervos, hermano, especialmente durante el periodo de esa iglesia primitiva. O sea, la sensibilidad que había en el espíritu. Por eso cuando ellos escribían, hermano, prácticamente era Dios tomándole la mano y escribían. O sea, es lo que Dios nos está diciendo. Solamente se engañan a ustedes mismos. 23. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Y lo que dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, o sea, esa palabra que te hace libre, es otra vez esa palabra salvación, y la pones en práctica y no olvidas, ese es el énfasis, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y la pregunta es, hermano, ¿por qué no hay bendición en mi vida? Será una de las razones esto, hermano, por mi forma de ser, mi forma de conducirme, en la forma en que yo miro a mi prójimo, en la forma en que yo miro al otro, aún al vecino, con malos ojos, quizá con odio, con rencor. Hermano, los celos prácticamente están entrelazados, todas estas características, y todo es en base a que todavía hay odio.
No hay un amor puro y verdadero, no está surgiendo. Entonces, esta palabra está siendo comparada a un espejo. Entonces, en todas las mañanas, hermano, y durante el día, hombre y mujer, aquí no nomás que dicen, oh, es que a las mujeres sí, a lo mejor duermen un poquito más, bueno, pero también a algunos hombres nos encanta y estábamos y mirando ya, ay, Dios mío, pues qué hago, y que aquí, que acá, y no, todo el cuerpo, ahí están revisando todo. Pero esa imagen que nosotros miramos, se nos olvida, nos vamos y estamos esperanzados. Pero durante el día, hermano, aquí sí es más propensa la mujer. También el hombre, especialmente cuando entramos al baño público. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos lavando la mano y nos estamos mirando a ver si estamos bien. O sea, ¿cómo ahí sí ponemos atención a cómo nos miramos? Pero lo que está diciendo aquí el apóstol, hermano, es que tenemos que mirar nosotros enfocadamente. Es un estilo de vida. ¿Cómo ando? No cómo andas, ni cómo andan ellos. El énfasis es en mí. Porque, hermano, cuando yo me arreglo, cuando yo me alinee, cuando yo viva y camine conforme al diseño cual Dios ahora me ha hecho y me ha formado, hermano, voy a vivir en paz. Va a haber seguridad en mí, va a haber tranquilidad y esta salvación la voy a poder vivir. ¿Sí? Dios dice enseguida, 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y la pones en práctica y no la olvidas, lo que escuchaste entonces, Dios te bendecirá por tu obediencia. Bueno, everything has to do with obedience. Todo tiene que ver con la obediencia. Y el 26, este es el último versículo y ya entramos a otra porción. Santiago 1:26. Si afirmas ser religioso o dices ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Cuando hablo de ese religiosismo, hermano, es una apariencia. Es algo que realmente no es, pero se aparenta ser. ¿Sí? Una pequeña nota. Vamos a entrar ahorita al libro de Mateo, el capítulo 5, para que vaya ya hojeando los que traen Biblia literales. Mateo capítulo 5. Y quiero hablar, decir algo que compartí este lunes durante el tiempo de la oración, cuando estuvimos, porque hablamos un poquito de esto, hermano, algo que Dios ha estado tratando todo este verano. Yo compartía con los hermanos en base a esto, mire, lo voy a leer, es una oración nada más. Evangelio según San Mateo, escrito para una audiencia judía que tenía bastante conocimiento de la ley. O sea que el Evangelio según San Mateo, hermano, fue dirigida, escrita y dirigida especialmente a un mundo judío que era, podemos llamarle religioso o conocedor de la ley, conocedor de la palabra, conocedor de las escrituras. Entonces, a cada audiencia, hermano, cuando nosotros vamos a platicar, tenemos que ser selectivos, tenemos que hablar cierto vocabulario, comportarnos de cierta forma, o si no, vamos a perder a la gente. Entonces, cuando Mateo escribe este evangelio, escribe, y muy interesante, todo lo que está escrito y lo que se describe en el Evangelio según San Mateo, tengamos en mente, se está hablando un pueblo que tiene conocimiento, como hoy en día, hermanos, hablando a una iglesia que tiene conocimiento. Pero fíjese el énfasis y a las cosas que el Señor se refería, porque todo el Evangelio tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él trataba y se dirigía, hermano, con los discípulos y aún con los fariseos y con los saduceos. Entonces, cuando hablaba a los saduceos y a los fariseos, a la gente religiosa, Él les hablaba de cierta forma porque ellos siempre nomás estaban atacando, estaba a la ofensiva. O sea, casi de lo que estamos hablando ahorita, nomás estar echando y echando y echando. Y la pregunta es, a un pueblo que conoce de la Escritura, no somos diferentes a ese pueblo del Señor cuando Él estuvo aquí en el primer siglo. Entonces, cuando Él hablaba a los discípulos, Él les hacía ver, no hagan como ellos hacen. Tiene que ser diferente. Tiene que ser distinto su estilo de vida. Y ese es el mensaje de hoy, hermano, que nuestra vida ya no puede ser la misma. ¿Sí? Esta pequeña frase, ya no. Voy a enfatizar esa palabra o frase, ya no. No more. Ya no. Es algo que el Señor trataba conmigo, hermano, y yo platicaba mucho con mi esposa durante este tiempo de cuarentena.
Y yo le decía, y esto lo compartí con los líderes en este lunes que pasó. Y le dije, ¿sabe qué? Yo cuando yo me dirigía con el Señor en mis oraciones y en mi pensar durante el día, le dije, ¿sabes qué, Señor? Ya no. Ya no estoy dispuesto como pastor a regresar a una iglesia que se come entre sí misma, que se ataca entre sí misma, que se hiere entre sí misma, que no capta, o como quien dice que no agarra la onda de lo simple y lo sencillo que es esta enseñanza o esta palabra. Dije, Señor, ya no. Si esta cuarentena no ha hecho nada en nuestras vidas, hermana, para nosotros ya parar de estar diciendo, de estar mirando el error del otro, el error de mi hermano. Si esta pandemia, hermano, yo no sé cómo Dios nos va a hablar. Porque Dios ha hablado sin duda. Es tan serias las cosas. ¿Cuánto más vamos a seguir nosotros? Yo le decía, Señor, ya no. Yo ya no estoy dispuesto a seguir con mis errores, seguir cometiendo mis errores. Ya no. Estoy dispuesto a indagar esta palabra y meterme en esta escritura y ser el hombre de Dios, cual Él ha diseñado para que yo sea, hermano, para ser llamado hijo del Altísimo, verdadero hijo de Dios. Y así actuar para que mi testimonio, hermano, atraiga a la gente del mundo. Porque si nos parecemos a ellos, hermano, ¿qué estamos haciendo en cuanto a nuestro llamado? Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 24. Fíjese, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinéis, o sea, no maten. Es literal, es matar a alguien. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Está hablando de un asesinato literal, donde le quita degollando, apuñalando, balaceando, de alguna forma quitándole la vida a mi prójimo. Y fíjese el versículo 22. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio, hermano. Está hablando el Hijo de Dios, aquel por quien Dios hizo todas las cosas y por quien Él va a juzgar al mundo. Y mi pregunta es, si Él es la ley personificada, si Él es esa palabra que Dios suelta, pero es personificada nuestro Señor Jesucristo, y Él pronunció esta palabra, ¿cuánta validez tiene este mensaje que le está Él compartiendo a los discípulos, que nos está compartiendo a nosotros en esta tarde? Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, fíjese la sentencia, quedarás sujeto a juicio. Sujetar algo, hermano, es enlazarlo, es enredarlo, es amarrarlo, es unirse y ser uno, como que no tiene manera de apartarse. Si llamas a alguien, fíjese, esta palabra entre los hispanos, bueno, entre los mexicanos, sí está un poco fuerte. Esto es lo que está escrita en la Nueva Traducción Viviente. Si llamas a alguien idiota, corres peligro. La pregunta, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos sido culpables? No tenemos que pronunciar esa palabra. Frases como, ¿cómo me cae mal el hermano? Me cae re gordo el supervisor. Me cae re mal el patrón. Y más, hermano, hacemos juicio sin ni siquiera conocer a la persona. En la mayoría de los casos es porque oímos de alguien más que nos contó, que nos dijo. Y resulta que si esa persona es la que está hable, no es la única quien le vino y le trajo la información a usted. Yo le aseguro que ya todo el barrio, toda la iglesia o todos los compañeros de trabajo ya están envenenados por esta persona. Entonces, esta es cosa seria. Si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Hermano, aquí estamos hablando de cosas legales. Cuando nosotros seamos presentados ante el tribunal de Cristo, hermano, todo lo que como se manejan las cortes en todos los países de todo el mundo,
donde nos presentamos y cometemos alguna infracción de la ley, vamos delante de un juez. Hay abogados, algunos defensores, a unos que nos están persiguiendo, hermano, y que nos quieren encerrar. Lo digo como ejemplo, espero que no vaya a caer yo en algún error, que el Señor me libre de eso, pero lo hago nomás como un énfasis y como un ejemplo, me pongo yo. Entonces, todo es cuestión de legalidad, ¿sabe? ¿Y sabe de dónde salieron todas estas ideas, hermano? Es porque todo está escrito. Todo viene por la mente de Dios, es el diseño de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo que va a hacer, hermano, es establecer un día de juicio donde se va a establecer un justo juicio para todos, parejos, igual a todos. ¿Sí? Entonces, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Entonces, aquí es muy interesante, dice, cuando llamas a alguien, ¿qué tanto mal hay en el decir las cosas? ¿O qué diferencia? O pensarlas. Aunque me lo guarde todo, pero si yo pienso de esa persona de tal forma, yo pienso de tal patrón, de tal pastor, de tu esposo, de tu esposa, y traes cosas así, hermano. Todo viene de índole espiritual, todo comienza de dentro de mí antes de que esto se externalice. Es lo mismo, nuestro pastor Manny nos compartía el domingo. Pecado es pecado. Pecado es pecado. El dicho, el no dicho. Imagínese un mudo, una persona muda que no puede hablar, pero no, a lo malo piensa y pura maldición y maldición y maldición. It's the same thing, es lo mismo. ¿Sí? Entonces dice, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y luego, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Jesus Christ. Y otra vez, enfatizo, es Jesucristo el que está pronunciando estas palabras. Por eso cuando esa frase, ya no. Podemos decir eso, hermano, no nomás en los miembros de la iglesia del Dios vivo, sino en todas las iglesias, todas personas que nos están escuchando. Que cuando estemos a punto de soltar maldición o aún el pensamiento, es un decir, no, ya no. Si las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, nos conocemos ese versículo de memoria, pero ¿quién lo pone por obra? ¿Quién vive esta palabra? Quiero que vayamos allá a Génesis, capítulo 4. Puse un subtítulo, La furia de Caín y su decaimiento. Es un ejemplo. Génesis capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, o sea, Dios. O sea, después de que ellos sabían, los que conocemos la escritura, habían ofrecido Caín y Abel, su hermano, ofrenda a Dios. Entonces, Dios había aceptado la de Abel, pero no fue aceptada la de Caín. Entonces, Caín, hermano, vamos a mirar aquí, se enfurece. Pero tristemente o interesantemente, uno diría, esa furia la debería haber sacado en contra de Dios, porque Dios no aceptó. Pero lo que le pasó, le entró un celo tan amargo, tan profundo, que como no se las puede desquitar con Dios, ¿sabe con quién se desquitó? Con el que estaba a su lado, su propio hermano, y le quitó la vida. Pero fíjese qué interesante esto. Pero no miró así Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo, o sea, decaído, aún su semblante, hermano. Porque es un peso. A veces nosotros por eso no entendemos, ¿sabes? Porque siempre nos miramos tristes, nos sentimos tristes. ¿Por qué no el gozo del Señor, hermano? ¿Por qué no ando fortalecido en el gozo del Señor? ¿Por qué no es mi fortaleza el gozo del Señor? La pregunta es, ¿nos hemos autoexaminado? ¿Cómo está la condición de nuestro corazón? Hermano, si nosotros tenemos algo en contra de alguien, hermano, es necesario, ahorita vamos a leer, necesitamos una reconciliación. Ya no es nomás decir, Diosito, perdóname, no, hermano, porque vamos a seguir atascados en el mismo lodo. Tenemos que tomar una decisión. Y digo, ya no voy a vivir así.
Cuando miras a ese hermano, esa hermana, esa persona, hermano, que es bien alegre, sabe que esa persona, yo le aseguro, hermano, nunca la va a oír hablando de nadie. Nunca se va a estar quejando de nadie ni de nada. Por eso ellos viven con esa libertad, cristiano o no cristiano. ¿Sabe por qué? Porque tienen un espíritu, hermano, libre. Y luego dice el 6. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Dice el 7. Si hicieras lo bueno, o sea, de acuerdo a la justicia, o de acuerdo a hicieras lo correcto, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, dice, el pecado te acecha. O sea, el pecado, les explicaba el lunes, hermano, es como una fiera que nomás está mirando. El pecado, hermano, está dispuesto para tomar control de nosotros en el momento. Y usted sabe que cuando se da a conocer el pecado, hermano, produce muerte. Entonces no es cosa buena lo que va a producir ese pensamiento, porque todo pecado comienza con un pensamiento. Pero ahí es donde ya tenemos que decir, ya no, en cuanto entra el pensamiento de esa negatividad en contra de alguien, ya no. Ya no. Mejor le hubiéramos puesto el título a este mensaje, ya no. Pero sí me entiende. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dice, aquí, hermano, le está dando el Señor la indicación a Caín. Tú tienes el control, hermano. Ya tenemos el conocimiento. Pero la cosa es, ¿por qué no estamos en control? Todo está en base a la decisión suya. Yo decido cuál es el rumbo y la dirección de mi vida. Y más que nada, de hoy en adelante. Voy a el versículo 8. Caín habló con su hermano Abel. Fíjese, apenas había efectuado el sacrificio, pero todavía no pasaba nada. Todavía no asesinaba Caín a su hermano Abel. Y después de la advertencia, hermano, yo no sé cómo vamos a reaccionar después de esta enseñanza, honestamente. Tenemos que humillarnos, ahorita lo leíamos, tenemos que humillarnos. Yo no sé cómo vamos a reaccionar, si realmente va a haber cambios en nuestras vidas. Porque fíjese lo que dice enseguida. Caín habló con su hermano, versículo 8, Abel, mientras estaban en el campo. O sea, ya traía una mentalidad, hermano, macabra. Caín atacó a su hermano y lo mató. Y acababa de hablar Dios con él, hermano. Acabamos de compartir estas escrituras y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar en base a esta escritura que estamos leyendo? ¿Realmente estamos dejando, hermano, que el Espíritu de Dios penetre, toque nuestro ser? Y no nomás lo toque, sino que permita, hermano, y surja cambio dentro de mí. Porque la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a continuar oyendo esa voz errónea, infernal? Porque leíamos ahorita, hermano, esto lo único que nos va a llevar es al infierno mismo. Esto no viene de Dios. Los celos y la ira no viene de Dios. Si miramos ahí en Santiago, es diabólica, hermano. Es una sabiduría falsa, diabólica. Lo que es el celo, lo que es el hablar. Y luego el versículo 9, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy el que debe cuidar a mi hermano? Y así, hermano, es nuestra postura. A veces nos hacemos como si nada, hermano, y ahí nos estamos mirando en las congregaciones y sabemos que estamos mal, hermano, pero nadie tiene la habilidad para tomar la responsabilidad de decir, ya no, voy a ir a pedir perdón. Aunque yo no haya tenido la culpa, hermano. Hay muchas escrituras, voy a tratar de apurarle un poquito más para poder tocar algunas de ellas. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia, hermano, porque ojo por ojo, diente por diente, todo tiene que ser pagado. Como decíamos ahorita, si Cristo ya pagó mi pecado, hermano, yo ya no tengo ningún derecho de traer nada en contra de nadie. Si Él no tiene nada en contra de mí ya, yo no tengo ningún derecho de traer nada en contra de nadie. Menos con su esposa, menos con su esposo, menos con sus hijos. Y Señor, esto espero que haga algo en nosotros, hermano, esta palabra. Quiero que miramos homicida, asesino. ¿A qué se refiere?
Para ello, 1 Juan capítulo 3, versículos 15 y 16, 2 versículos nada más. 1 Juan 3, 15, dice así: todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Esto yo no lo estoy leyendo del diccionario común. Esto es escritural. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Hermano, pero pretendemos como si sí la tuviéramos. Cantamos, nos gozamos, alabamos y aún oramos como si todo está bien. Hoy aún hablamos en lenguas como si todo está bien. Hermano, la lengua es emocional. Es un don, es un regalo que ya Dios no te lo va a quitar. Pero la pregunta es, ¿qué mensaje está saliendo aún de mi lengua? Porque está ligado con mi corazón. Si soy una persona amarga, si soy una persona con amargura en mi corazón, con celo, con odio, hermano, cuidado, porque quizá lo que estamos pronunciando no es ni alabanza a Dios, hermano, sino a lo mejor estamos pronunciando una automaldición para nuestra vida y para nuestro prójimo. Cuidado, hay lenguas falsas, ¿sí? Nomás que no es el tema. Ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. 16. Conocemos lo que es el amor verdadero y este, hermano, es el antídoto. Esta es la píldora mágica para poder vencer ese odio. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Ese es el requisito. Ese es el cumplimiento de la ley. 2 mandamientos, Mateo capítulo 22. Le preguntó un joven, cierto hombre, a nuestro Señor Jesucristo, que cuáles eran los mandamientos, y él se autojustificaba porque los había guardado todo. Y el Señor lo puso muy claro, hermano, para explicarnos aún a nosotros en este día. Hay 2 mandamientos, y con esto se cumple toda la ley, todos los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, o sea, con todas tus entrañas, o sea, de a de veras. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No conocemos esa escritura. Entonces, ¿por qué erramos tanto? ¿Por qué erramos tanto? Regresamos otra vez a Génesis 4, versículo 11. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado, hermano. Le dijo el Señor, la misma boca del Señor, por causa de ese odio. Quedas bajo la maldición de la tierra, aún de la tierra. ¿Cómo andan nuestras finanzas? ¿Cómo podemos decir que está nuestra vida, hermano, si nosotros participamos de esto? Oh, hermanos, una bendición. ¿Podemos decir honestamente? ¿O nada más lo decimos de los dientes para afuera, para aparentar algo que realmente no es? Hermano, esta es pronunciación de juicio de parte de Dios aún en vida. Cuando cultive la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante, hermano. Aquí cuando lo hablamos a sentido espiritual, cuando tú cultives la tierra, o sea, en el área donde tú vas a trabajar, el llamado, todo lo que Dios te ha dado, hermano, no te dará sus frutos. O sea, no vas a tener fruto. Y en el mundo serás un fugitivo errante, hermano, porque en ese mundo espiritual, ¿sabe quién anda acechando, señalando y acusando? Satanás y toda hueste y toda índole de espíritu inmundo. Estamos en el ambiente de ellos, hermano. ¿Sabe cómo nos tornamos? ¿Han mirado esas maquinitas? Le llaman las pinball machines, donde usted mete su dinero. Antes era una peseta, ahora ya es $2, no sé, yo tengo años que no he jugado. Pero tiene 2 botoncitos y es una pelotita de acero. Haz de cuenta, esta es una pelotita. Y esta, cuando le jala una manivela y ¡pum! Sale la pelotita.
y empieza a pegar y está acumulando puntos conforme va pegando. Y la cosa es no caer, no caer en el hoyo, porque si no, ahí ya pierde uno y ahí está uno tiene unas manitas y está aventando la pelotita. Así. Entonces, hermano, cuando dice será un fugitivo errante, da de cuenta que andamos en el mundo, hermano, así va, y el enemigo nos trae por todos lados, y aún así no entendemos, hermano, por qué no hay paz en nuestro espíritu. Es porque estamos participando de las obras de las tinieblas. No hay verdadero amor en nosotros. Y luego dice, este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. La pregunta es, hermano, ¿quién no puede soportar? ¿Sabe qué? Tenemos respuesta. Se llama Jesucristo. Nosotros tenemos la dicha de poderlo soportar, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder, hermano, que nos ha empoderado, por la humillación, es lo único que a mí me corresponde. Hermano, ¿por qué me da tanto miedo caminar humilladamente ante mis hermanos, ante mi prójimo? Imagínense que ellos y nosotros y todos camináramos humildemente. Hermano, todos hablaríamos el mismo lenguaje, el mismo idioma. Hubiera un amor puro y verdadero. Ahora sí, de a de veras. Pero parece como el sistema político, que parece que no podemos decir nada, que no podemos orar, que no podemos hacer, porque nos sentimos, y no, vamos en contra de la política, y nos sentimos, hermano, los fugitivos, nos sentimos mal como el bicho raro. Y resulta que nosotros somos los herederos de esta tierra. O sea, tenemos todo mal, hermano, en nuestra mente, en la forma que hemos analizado las cosas, en la forma que pensamos, estamos cerrados totalmente. Entonces, versículo 15. Bueno, el 14. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Fíjese, hermano, esto es lo que causa, hermano, este estilo de vida. Es un alejamiento, un apartamiento de la presencia de Dios. Por eso no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha, hermano. Por eso personas que hablan, cuando murmuramos, hermano, por eso no tenemos muchos amigos. ¿Sabe quiénes son nuestros amigos? Los que participan de lo mismo. Esos son nuestros amigos. Qué amigazos, qué amigazas. Y resulta que Dios, quién sabe dónde está en nuestra vida. Nunca más podré estar en tu presencia, andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará, o tendrá un derecho legal, es lo que está pronunciando, hermano, una legalidad, un derecho legal, para que todo tipo de espíritu del mundo, hermano, me zarandee, que el diablo mismo así me agarre con su hocico y me zarandee. Es una legalidad. Entonces, aquí había puesto, hermano, también como un ejemplo, si miramos la vida de Josué, pero por causa del tiempo no me voy a meter al detalle. Pero algo muy importante aquí en Josué. Le hicieron mal a Josué, muy mal. Lo trataron sus hermanos al punto de venderlo a Egipto. Mira, conocemos la historia, pasan los años y en el transcurso del tiempo, hermano, pasan unas experiencias tan fuertes, hermano. Acusaciones falsas ahí con Potifar, cuando la mujer quiso tomar ventaja de él y él no quiso, y es encarcelado injustamente. Pero ya cuando el Señor lo levanta, hermano, en gloria, lo pone a la par o junto con el faraón para gobernar por causa de lo que Dios había depositado en él, la gracia que había en él. Al final, llegan sus hermanos después de que había muerto Jacob, su padre. Sus hermanos tenían miedo de que se les iba a voltear. Entonces ellos, hermanos, no hallaban cómo pedir perdón. Pero ¿sabe qué dice ahí en Génesis capítulo 50? Ese sí lo voy a leer. Génesis 50, 18. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José, hermano, se humillaron. Esa es la clave. Y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no me tengan miedo. It's okay, no me tengan miedo. Qué bonito, hermano, con una persona con un rostro alegre. Cuando usted dijo mal o pronunció mal, dijo, it's okay, no te preocupes. Te perdono, no hay problema. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Fíjate qué postura. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien.
Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Cuando yo miro a este hermano, cuando a mí la gente me critica, ¿sabe qué lo tomo yo? ¿Cómo lo tomo yo? Yo lo tomo, lo agarro, la crítica. Y dije, Señor, ayúdame, Señor, a mejorar mi vida. Hermano, no es de uno pronunciar maldición por maldición, porque uno mismo cae en maldición. Sí, honestamente, así es como el Señor me ha enseñado, hermano. Yo tomo toda crítica. Lo tomo, hermano, no dejo, porque es más fuerte el espíritu que vive dentro de mí, hermano, que hace que se derrita todo el enojo, toda la ira, cualquier persona que pronuncia juicio en contra de mí. Pero más bien yo tomo aquello, como quien dice, lo observo y dije, Señor, enséñame, ¿qué hago con esto? Me quiero mejorar. O sea, torno la maldición en bendición, porque conforme yo me voy mejorando, hermano, me voy pareciendo más a mi Señor. Les dice, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, lo reconfortó. Señor, no pagues mal con mal. Vence con el bien aquel mal que te hicieron. Hermano, para que así seamos nosotros llamados hijos del Altísimo. Está tremendo, ¿eh? Quiero que ya con esto voy a terminar. Hay mucho más que hablar. Mateo 5, 23, 2 versículos más. Mateo 5, 23, voy a seguir en Mateo, a donde comenzamos, 5, 23. Y luego vamos a terminar en Hebreos 5, 14 y ya con esto terminamos. 5, 23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, y de pronto te recuerdas que alguien, o sea, no importa quién, tiene algo contra ti. Bueno, voy a tener que leer el versículo 24. Deja la ofrenda ahí, en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es amor. Todos nuestros pensamientos y acciones tienen que ser en ese mismo amor puro y verdadero con el cual Dios nos ama. Ya no. Leo el último versículo, ahí en Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, es muy interesante esta frase, a fuerza de práctica, que quiere decir los que con el uso constante o el entrenamiento constante están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí habla de una madurez. Hermano, ya es el tiempo en que nosotros ya nos desarrollemos en esa madurez, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por toda índole de doctrina, ni de habladuría, ni de pensamiento maligno, macabro, que nos viene de por otra fuente, porque es maligna. La persona madura no dejará que las ofensas se interpongan entre su vida y la de su prójimo, para que así no se interrumpa su comunión con ellos, y menos su comunión con Dios. Seamos maduros a partir de este momento. Y grande recompensa, hermano, hermana, querida persona, vamos a recibir bendición de Dios. Y ahora sí, mire, va a haber una sonrisa en sus labios, en su rostro se va a reflejar la gloria de Cristo. Vamos a orar. Bendito Rey Dios, gracias por el consejo de tu palabra, Señor, que es profunda, es penetrante, Señor, más que una espada de dos filos, Señor. Alcanza hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas, Señor. Aún tiene la capacidad para discernir los pensamientos, Señor. Padre, gracias que ella, Señor Santo, es la que, Señor, penetra lo más íntimo de nuestro ser. Cuando somos honestos, cuando somos sinceros, cuando somos verdaderos, esta palabra va a tener un efecto profundo en nuestro ser, Padre. Te pedimos, Altísimo Rey, que tú obres en nuestra vida en este momento, porque estamos viviendo tiempos bien peligrosos, donde esta palabra, Señor Santo, pronto va a tener su cumplimiento, Señor. ¿Para qué estar malgastando el tiempo
aún seguir hiriendo, Señor, aquel que después me doy cuenta que nunca dijo nada, nunca pensó, ni cuenta se daba. Pero yo recibí ese mal consejo, o ese chisme, o esa mala palabra, según de otra fuente, que no tiene que ver nada con esa persona y con la honestidad de esa persona. Te pido, mi Rey, que aprenda yo a ver, Señor, a mi prójimo, así como verte a ti, Padre. Si él y ella son imagen y semejanza tuya, entonces eres tú delante de mis ojos. Yo no menos, Señor, a mi esposa, a mis hijos y para mis hermanas, a sus esposos, a sus hijos, a la familia inmediata, aunque sean no creyentes, no importa. Todos son de honra, todos son honrados, porque Cristo honra a todo aquel que Él crea. Gracias te damos, Rey, por ese amor infinito, Señor, que penetra lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Señor, a mí la verdad nadie me debe nada, Padre. Si tú a mí ya me lo perdonaste todo y yo ya no te debo nada a ti, Señor. Todos para mí, Señor, es una cuenta nueva, es un borrón, Señor, es un perdón eterno que fluirá de dentro de mí, Padre. Perdónanos si hemos fallado, Señor, y ayúdanos, Señor, a escalar esa montaña, Señor, para poder así ver tu gloria, mi Rey, y participar de ella. Por Cristo Jesús, bendigo a toda persona que nos escucha, Señor, en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Seguimos adelante. Ya muy pronto nos vamos a estar viendo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y en base a ese ya muy pronto, que al cabo ya muy pronto nos vamos a ver por toda la eternidad, pero ya no va a haber lágrimas, no va a haber acechanzas, no va a haber dolor, no va a haber amargura, no va a haber odio. Todo vamos a hacer, y Señor amado, igual que nuestro Señor. Dios los bendiga, hermano, Dios los guarde y adelante en el nombre de Jesucristo. Amén.